Muy buen día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Esta conversación que ustedes están escuchando hoy, este jueves 7 de agosto de 2025, nosotros la hemos grabado un poquito antes porque no queríamos fallar en estos 2 días de feriado. Así que, hecha esta aclaración, ustedes verán sí que no significa nada, porque de lo que vamos a hablar es de un estudio que ha hecho la Fundación UNIR, hace de manera permanente, ustedes saben, estudios, publica también los resultados de cada uno de esos estudios, y este tiene que ver con un tema que es muy sensible, no por nada se llama del desencuentro a la crisis, y para hablar del trabajo que ha hecho la Fundación UNIR, de lo que puede traer como conclusión, como reflexión, hemos invitado a que converse nuevamente con nosotros a Pablo Ríos. Él es uno de los investigadores de la Fundación y ha trabajado en esta investigación. Pablo, buen día, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Ay, mil gracias, más bien el gusto es mío, siempre que poder tener y aprovechar de este espacio, de tu programa, de tu audiencia, porque al final siempre son charlas bien interesantes y bien bonitas. Por lo menos nos podemos dar el gusto de tirarnos una hora, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, para hablar a fondo. Y creo que merece una hora, hasta nos va a quedar de repente corta si consideramos lo que ustedes han logrado, ¿cómo se dice?, incluir o que el libro abrace. Estamos hablando de un trabajo que tiene que ver con uno de los temas más sensibles, Pablo, con desencuentros, con crisis, con conflictividad. Contanos primero cuál es el contexto del trabajo, cuáles son los antecedentes y ya después hablaremos de qué es lo que revela el trabajo. Bueno, en la Fundación nosotros tenemos dentro del marco de nuestro proyecto, somos financiados por la Embajada Sueca. Si bien trabajamos en temas de gobernabilidad, democracia, cultura de paz, en el área de conflictos, fuera del monitoreo constante que hacemos de la conflictividad, de los informes periódicos, mensuales que sacamos, tenemos como mandato el realizar una investigación a profundidad por año, más o menos. Entonces, el año pasado igual estuvimos acá en tu programa hablando sobre el libro de conflictos sociales en el campo de medio ambiente, tema medioambiental. Y ni bien terminamos esa investigación, comenzamos ya a pensar en la que teníamos que publicar este año. Y obviamente debido a la coyuntura, al contexto y que es un año electoral y que todo va a girar alrededor de las elecciones, fuimos analizando nuestros datos y decidimos hacer una investigación sobre los conflictos sociales vinculados al tema político, no específicamente al tema electoral, pero sí al tema político. Los conflictos están relacionados con los problemas políticos por los que atraviesa el país y porque ya estábamos en el inicio, por así decirlo, de la crisis socioeconómica política por la que se ha profundizado en este 2025 y por la que estamos atravesando en puertas a estas elecciones que son tan importantes. Claro, lo que es interesante, yo estoy viendo solamente el índice, todavía no lo he leído, está presentándolo, lo ha presentado la Fundación UNIR. Estoy viendo que ustedes han puesto en primer lugar una mirada como un antecedente, ¿no? Para situarnos. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la democracia en Bolivia para luego hablar ya en detalle de por qué es tan conflictivo en nuestro país? Aunque uno cree que somos los únicos, el mundo sí tiene sus propios conflictos, guerra, pero vamos a enfocarnos en Bolivia. Muchos conflictos sin duda alguna, pero que tiene también un origen y me imagino que por eso es que ustedes han puesto como marco primero una repasadita a cómo ha sido la trayectoria de este proceso democrático en Bolivia. Sí, siempre es bueno al principio de un libro poner como que en contexto sobre lo que uno está hablando. Y es bien complicado entenderlo, lo que es el país, y comenzamos y partimos desde el gobierno del 2000, desde el MAS, en el 2005, 2006. Sí, además eso puede sonar como que nos estamos enfocando solo en ese periodo y que todo lo previo al gobierno funcionaba de maravilla, cuando en el país siempre hemos tenido problemas políticos, siempre hemos vivido con conflictos, con crisis, y nuestra democracia, si bien participamos en los procesos electorales, si bien se llevan a cabo las diferentes elecciones, no es que hemos
funcionado al 100% de maravilla y hemos tenido gobiernos perfectos antes del movimiento al socialismo. Siempre hemos ido con subidas, con bajadas, con tiempos de prosperidad, con tiempos de crisis, y es importante conocer y tener esa información previa para entender a lo que nosotros estamos hablando. Incluso en el libro no tomamos en datos no tomamos un amplio espectro de tiempo, sino nos enfocamos desde el 2023 hasta el 2025, a pesar de que en la Fundación monitoreamos conflictos tenemos una base de datos desde el 2009, porque viendo la información nos dimos cuenta que desde el 2023 realmente ya se avisoraban los conflictos y el panorama y la situación que nos ha llevado a lo que estamos viviendo conflictivamente en la actualidad. Bueno, y también porque la pandemia y los años posteriores son completamente, es un agujero negro, por así decirlo, dentro de la normalidad de la vida en el mundo. Entonces, los datos son completamente raros y diferentes en esos años de pandemia, de encierros, de cortes, donde la cabeza de todo el planeta estaba en otra cosa. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que recoge esta nueva investigación de la Fundación UNIR? Remarco, el tema es un tema sumamente sensible y estoy viendo aquí, entre otras cosas, que ustedes han recogido las percepciones que tienen los actores políticos, ¿no? Las convergencias, las diferencias que hay, pero hay una serie de puntos dentro de este apartado que habla de las percepciones que tienen que ver con esta crisis multidimensional, como ustedes han puesto acá, cuál es el clivaje étnico, cultural, territorial, el debilitamiento de las instituciones, que ese es un tema central, todo el mundo habla de ello, el retroceso en la vigencia de los derechos y defensa, perdón, de la defensa de los derechos humanos. Después voy a entrar en la crisis política, la ruptura, pero estos primeros puntos sí me preocupan, me gustaría mucho que compartas con nosotros qué es lo que ustedes han podido detectar, qué es lo que está contenido en esta publicación. Sí, como tú mencionabas, todos esos puntos tienen que ver con las características de la conflictividad. Porque si bien nosotros decimos como bolivianos que somos un país conflictivo, que estamos acostumbrados a ver marchas, bloqueos en nuestro día a día, cuando ya uno trabaja en la conflictividad, al desmenuzar cada conflicto, cada protesta, se van encontrando esos puntos. ¿Por qué nos estamos movilizando? O sea, pero las razones profundas, no el solo estamos marchando en la calle porque no hay dólares. ¿Sí? Pero ¿por qué no hay dólares? ¿Quiénes son los que protestan? ¿Cada cuánto protestan esos actores? ¿Cuáles son sus características de estos actores? Porque además en conflictos políticos hay la complejidad. Por ejemplo, en un conflicto de un barrio, y si los vecinos salen a protestar porque quieren que pavimenten su calle, es algo más sencillo. No desmerezco esa protesta, pero es algo que no tiene tantos matices. En cambio, en las protestas políticas sale un actor que parece vecinal a exigir que un alcalde pavimente una calle, pero de repente también dicen que quieren que renuncie y demás. Investigando un poco más a fondo, se ve que esos vecinos son parte de una junta vecinal afín a otro partido opositor o que son parte de concejales que son opositores a ese alcalde. Los conflictos políticos tienen esa complejidad, ese matiz que los hace diferentes. Entonces, en el libro nos enfocamos en seleccionar todos esos conflictos políticos o conflictos vinculados a toda la temática política en estos 3 años, porque los conflictos económicos tienen desde ese tiempo la escasez de diésel, la escasez de alimentos, de aceite y demás, ya tienen un contexto político y de desmenuzarlos y decir dónde, cuándo, cómo, quiénes, por qué, cuáles son las medidas de protesta, cuáles son las razones por las que protestan, pero clasificándolas en categorías grandes que nosotros identificamos y que podían ser identificadas. Y todo eso para que no sea solo nuestras cifras, también lo intentamos contrastar con entrevistas, entrevistando a gente académica, actores políticos, dirigentes, de un poco por todas partes en el país, para tener esas otras visiones y ver que lo que nuestras cifras nos dicen no está ajeno a la realidad de lo que viven las personas que trabajan y que son parte de esos movimientos sociales o de las alcaldías o de distintos actores en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba. Fuimos a 6 departamentos para tener esa visión humana también de lo que está sucediendo en Bolivia. ¿Cuáles departamentos han quedado fuera de este recorrido? Al final no logramos ir a Beni ni a Pando,
No porque no quisiéramos, sino porque por temas de logística y bueno, somos solamente dos en el equipo, entonces no era evidente porque además en nuestra metodología elegimos hacer dos rondas de entrevistas, unas en el 2024 y otras en el 2025, para contrastar también cómo había cambiado la situación y si eso había hecho que cambie la opinión, la perspectiva, las ideas de nuestros entrevistados. Intentamos llegar a la mayor cantidad del país, pero de nuevo, nuestras oficinas están en La Paz, somos solamente dos y, bueno, coordinar más de 40 entrevistas a nivel nacional no es necesariamente lo más O sea, fácil. Beni y Pando, ¿y cuál otro? ¿Por qué me estás hablando de 6? Bueno, sí, bueno, a Oruro no fuimos, pero de Oruro pudimos conseguir unas cuantas entrevistas por Zoom. Claro, te hago esta pregunta porque sí, tengo una preocupación, sobre todo, y ahora ya se ha sumado Beni, ¿no? Que todo lo que ocurre en el país ocurre, sobre todo en el eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Sí, Alto, que se suma como uno más, pero siempre ausente. Inicialmente era solamente Pando, pero desde hace un buen tiempo también Beni. El otro día que hablaba con el gobernador del Beni, le digo, hasta parece que estuviera fuera de nuestro radar. No tenemos idea de lo que está ocurriendo en Beni. Ha sido noticia porque no tenían un peso ni para el hospital, ¿no? Esta preocupación, sí, entiendo. Son solamente dos investigadores, pero no es solamente en este caso de la Fundación UNIR, es casi general. Ese es un tema también no resuelto. Estoy pensando en el Bicentenario de Bolivia, ¿no? Pero sí, vamos a sí, los sí, temas de es, fondo, porque es, conflictos es también complicado. hay. Sí, no hay, y nosotros en nuestro monitoreo diario de conflictos hay las protestas en el Beni. Pero sí, Beni está como que, no voy a decir olvidado porque suena muy fuerte, pero es la conexión de Beni con el resto del país es más difícil. Llegar al Beni, la logística para llegar encarece los viajes, encarece el presupuesto, no siempre hay vuelos, entonces no es tan evidente hacer Claro, ese no es tipo de una cuestión que desplazamientos. sea, por si acaso, aclaro, ¿no? No es una cuestión que sea responsabilidad de la Fundación UNIR, pero sí lo que te demuestra es que como en este siglo XXI todavía nosotros tengamos una dificultad de comunicarnos con dos departamentos que forman parte de Bolivia. El tema del servicio de transporte aéreo, ¿no? El servicio de transporte terrestre también, incluso Terrestre, no sí. solamente Beni y Pando, para ir a Tarija o para ir a Potosí tenés que irte por La Paz o por Sucre, los que vienen de Cochabamba. Sí, No hay sí, bueno. todavía a estas alturas del partido de verdad una red de servicios que permita comunicarnos a todos de una manera decente, digo. Sí, Remarco, no es una cuestión de la Fundación UNIR, pero sí nos pone en relevancia que tenemos temas de fondo muy serios que no lo hemos resuelto. Y sí. pensando ahorita en la agenda electoral, ni siquiera está, creo, en la agenda electoral de los candidatos, En ¿no? nuestra primera ronda de entrevistas no pudimos llegar a Potosí porque justo bloquearon la carretera, entonces tuvimos que cortar antes de tiempo nuestro viaje y bueno, ya desde Sucre regresar a La Paz. Teníamos ya agendadas entrevistas en Potosí, teníamos buenos lugares que visitar, por eso vamos, uno dice sí, pero con Zoom y demás, pero para este tipo de entrevistas a veces es mejor en persona o llegando al lugar uno hace contactos y conoce gente y puede entrevistar en el lugar. Teníamos toda nuestra agenda ya para Potosí y bueno, bloquearon la carretera y no se pudo levantar los bloqueos y modo no podíamos quedarnos ahí esperando a ver qué pasaba y tuvimos que eliminar esa ronda Mira, vos la justo primera hablando parte. de conflictos, por un conflicto no pudieron llegar a Potosí. Sí, Como vos decís, ¿no? Sobre todo en trabajos como este, no es lo mismo una conversación por Zoom que te puede adelantar, puedes hacer algunas cositas, que estar realmente en el lugar y hablar con la gente y sentir lo que está ocurriendo ahí. Ahora, hablabas de categorías en las que ustedes han podido definir los conflictos, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos hay? ¿Cuáles son esas categorías? ¿Cuáles son los conflictos que son más acuciantes, más preocupantes en Bolivia? bueno, para el estudio nos centramos en los conflictos políticos, ¿no? Como te decía, y dentro de los conflictos políticos nosotros identificamos campos en los que se moviliza la población. Entonces ahí era igual, por ejemplo, lo que tú decías de el abuso de los derechos humanos, la judicialización del poder, está el tema económico también, está en las pugnas internas, como todos sabemos,
pugna dentro del MAS, la división dentro del MAS ha sido un generador de conflictos en el país. Esas son las categorías que nosotros fuimos identificando para lo que hablaba de la clasificación de los conflictos. Claro, estoy pensando aquí algo que preocupante es la inexistencia de mediadores. ¿Qué es lo que ustedes han podido detectar? Estas dos cositas, ¿no? La inexistencia de mediadores y la fragmentación social, que tiene que ver con la falta de resolución de los conflictos de acuerdo a lo que debería de estar establecido y donde los mediadores son centrales. Sí, la falta de mediadores bueno, es una política que ya tiene muchos años en Bolivia. Eh, la negociación tiene que ser uno a uno con el gobierno o con las autoridades competentes para los conflictos. Ya hemos visto con el paso de los años la disminución de protagonismo de terceros neutrales o de terceros que históricamente participaban en la resolución de los conflictos, como sea la Iglesia Católica, bueno, la Defensoría del Pueblo está volviendo a tener un papel protagónico, pero durante muchos años la Defensoría del Pueblo era afín al gobierno y no cumplía con su rol. Instituciones como la nuestra, que en el pasado también teníamos un papel y nos prestábamos a ser interventores en procesos de diálogo y demás, ya no podemos participar, ya no participan. Todo tiene que ser con el gobierno. Y lastimosamente dentro de a nivel estatal, y eso tiene que ver con la pérdida de credibilidad, no hay una gestión eficiente de los conflictos. Hemos perdido la capacidad de diálogo, hemos perdido la capacidad de una resolución productiva y constructiva de la conflictividad. Hay una teoría de la conflictividad social que te dicen que un conflicto social desnuda como que un problema, una falencia de la sociedad y te permite trabajarlo para resolverlo. Entonces, en esa teoría el conflicto sería algo positivo dentro de la sociedad. Nosotros hemos llegado a un punto en que protestamos por todo y por nada y rara vez se llega a soluciones constructivas. Entonces, de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestro caso, la conflictividad ya no podría decirse que es una conflictividad constructiva, positiva, sino es una conflictividad de perjuicio y que en la gran mayoría de los casos no llega a nada. Y solamente hay protestas, hay promesas, como hay promesas y por cansancio se deja de protestar, pero el conflicto sigue ahí, el problema sigue latente en la sociedad. En esto que ustedes han revisado son 3 años centrales. ¿Dónde han visto que hay mayor dificultad para poder no solamente identificar de manera perfecta cuál es el origen de un conflicto, ver cómo actúan, cuáles son los actores que están ahí, y esta otra dificultad que me parece central, que es la de no lograr consensos porque no hay mediadores que sean, que te generen credibilidad, que te generen fe, confianza, esa es la palabra. Bueno, un problema de la conflictividad política y un problema del año que estamos atravesando y la crisis por la que estamos atravesando es que no es una conflictividad de fácil solución. Porque volviendo a mi ejemplo de antes, si los vecinos piden que les pavimenten su calle, si se pavimenta la calle, que es algo que cualquier alcaldía, gobierno tiene la competencia y la facilidad de hacer, se soluciona el conflicto. Y ahí se resuelve el problema, se atiende la necesidad de las personas y ya está. Mucho de la conflictividad político-económica de este año es por una crisis profunda que está atravesando el país. Y eso sí es más difícil más difícil de solucionar. No se va a solucionar de la noche a la mañana la escasez de diésel. No se va a solucionar de la noche a la mañana el tema cambiario, a pesar de que a la gente le gustaría, pero son problemas mucho más profundos de modelo económico, de políticas económicas, de años de pequeñas acumulaciones que nos han traído a la situación en la que estamos. Entonces, para este tipo de conflictos, lo que se está viendo, más que el diálogo constructivo, son promesas. Y las promesas solamente generan a largo plazo más irritación en los actores demandantes. Todas las promesas del transporte. Sí, en 15 días vamos a solucionar el abastecimiento. En 20 días vamos a solucionar el abastecimiento. Pero obviamente no se soluciona, vuelven los bloqueos, vuelven las protestas. Y cada vez se cree menos en las autoridades y eso refuerza la pérdida de la credibilidad en las instituciones públicas, en los actores políticos, en los tomadores de decisiones. Claro, estoy pensando sobre todo cuando hablo de mediación, y sí, me viene la Defensoría del Pueblo, me viene la Fundación UNIR,
Mira que la Fundación UNIR la conozco y la sigo desde hace tanto tiempo, y eran sí, factores fuertes y poderosos de mediación, ¿no? Ahí tiene que ver mucho con esta crisis de institucionalidad, lo que ha ocurrido a lo largo de casi 20 años, donde todas las instituciones se han visto afectadas y han perdido, perdón, la fuerza que tenían. Queda como que un desamparo frente a una sociedad cada vez, ustedes también han observado, más fragmentada y más confrontada. Ese es el panorama que estamos viviendo ahorita. Las causas básicas o más importantes para que estemos en una situación como esta, ¿cuáles serían según la lectura que ustedes han hecho, Pablo? Es, es bien complejo. La sociedad fragmentada, por ejemplo, es igual, por eso tomábamos el corte temporal de 2023. La fragmentación de la sociedad no se da de la noche a la mañana. La fragmentación de la sociedad actual que vemos y que nos quejamos tal vez a veces, se ha ido construyendo desde hace años. Movimientos sociales, por las cooptaciones que ha habido a nivel político, las fragmentaciones, todo eso se ha amplificado con la división que existe en el MAS. Durante años el MAS se dedicó a si una institución era contraria, generaba una dirigencia paralela, reconocía esa dirigencia paralela y se tomaba como verídica a eso. Por eso tenemos dos Bartolinas, dos FEJUVES, dos dirigencias hasta de la Central Obrera. Y todo eso divide a sectores que son importantes en la sociedad y que históricamente han sido actores de movilización y que generaban presión social. Ahora, además de eso, tienes la división entre quienes son artistas, quienes son evistas, quienes ya no quieren a ninguno de los dos, porque cuando hablamos de crisis económica, ya la gente dice, estamos cansados de los problemas políticos, queremos poder comprar arroz, queremos comprar aceite, entonces no confiamos ni en uno ni en otro. Y tienes movimientos sociales que ya no tienen ese poder de convocatoria de antes. Un ejemplo en La Paz, en el Alto, la FEJUVE alteña antes se pronunciaba para algo y movilizaba a gran parte de la ciudad y se bloqueaba todo. Ahora la FEJUVE alteña está dividida en cuatro o cinco dirigentes que dicen ser los verdaderos representantes de la FEJUVE, y cuando salen a protestar, unos son masistas, otros son evistas, otros son por sus intereses propios y ya no tienen ese poder de convocatoria, y cada uno marcha un día el martes, el otro el miércoles, y tienen demandas diferentes o la misma demanda, pero no se hablan entre ellos porque se acusan de ser los falsos. Hay toda esa fragmentación que va añadiendo al caos y a la situación en la que estamos viviendo. Claro, estoy pensando cuánto afecta también en este periodo que ustedes han analizado, el que este año estemos viviendo una coyuntura electoral. Digo, las disputas, la confrontación se aumentan y también la dificultad de encontrar un interlocutor que te permita resolver esos conflictos, esa confrontación. Hablabas de la crisis del MAS y sin duda alguna eso ha sido también un detonante para que todo se complique. Y en este factor, no solamente ya de conflictos, de pugna, de disputa, de desencanto, desacuerdo, lo que fuera, sino el nivel de violencia que se está presentando en cada uno de estos conflictos, Pablo. Sí, es un, obviamente el año electoral amplifica la complejidad de todas las demandas, porque uno ya lo que decía antes, ya no sabe si la demanda es simplemente por lo que se está pidiendo o si hay intereses por debajo, porque además somos un país en el que todos estos actores sociales siempre han estado de la mano con los actores políticos reconocidos, con los partidos políticos. Siempre están igual cada sector, cada sindicato, velando por sus intereses, velando por lo que les conviene, y en un año electoral obviamente que van a ver todo ese tipo de negociaciones de a quién apoyo, a quién no apoyo, qué podemos sacar de apoyar a esta persona o este grupo y demás. Entonces, las motivaciones ya no son tan claras necesariamente. Ahora, al margen de la coyuntura electoral, cuando hablo de violencia, esto ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Me puedo remontar a la famosa represión, digo, tristemente famosa represión
a la marcha en defensa del TICNIS. Todos tenemos todavía, espero, fresco en la memoria lo que ocurrió en ese momento. Pero no es lo único, ¿no? El último caso puede ser el de Yayagua, pero puede ser lo que ha ocurrido en Las Londras o lo que pasa en Chapare. Lo de Yayagua es de terror. A ese nivel de violencia, digo, o sea, ya no es nomás un bloqueo, como si fuera poco, no es que estoy en huelga y no te dejo pasar, o de repente quebro 5 vidrios. No, 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 no. Estamos hablando de una violencia que provoca la muerte de la gente. Eso de manera así física. Pero la otra violencia que estamos viendo también en el tema de la administración de justicia. La muerte siempre lo traigo a colación y espero que la gente nunca se olvide de Marco Antonio Aramayo, más allá de todos los otros que uno puede hablar. Lo de Marco Antonio Aramayo es algo que a mí en lo personal me ha marcado muchísimo porque te demuestra que estamos llegando a un nivel muy grave, pero que tenemos además el peligro de estar normalizando ese tipo de violencia. Esto marca también una diferencia en la conflictividad en Bolivia. Sí, los conflictos políticos son violentos, porque si bien no son la mayor cantidad dentro de lo que son los conflictos normales y generales en todo el país, pero sí tienen o sea, tienen un componente de mucha violencia, pueden explotar, por así decirlo, de forma muy fácil. Y dentro de todo lo que son estos 3 años de conflictividad política, hay un uso, o sea, interesante, tal vez suene mórbido, pero hay un uso bastante interesante de la fuerza y de la violencia. Porque esos muertos que, como tú dices, en Yayagua, de las protestas grandes, se dan principalmente por la división dentro del movimiento al socialismo, en enfrentamientos entre el gobierno actual, que es el MAS, y gente afín al movimiento al socialismo. Pero, por ejemplo, en otro tipo de protestas actuales, los cacerolazos o los bloqueos de transporte que hay en las ciudades, no hay ese uso de violencia. ¿Por qué? Porque para el gobierno, sacar a la policía y a que clasifique a las personas y demás, a pesar de que esos bloqueos perjudican, obviamente, pero le haría perder aún más credibilidad de la poca que ya tiene. Entonces, es una instrumentalización de la violencia que está como que controlada y bien pensada. En años pasados, por ejemplo, cuando no era tan marcada la división del movimiento del socialismo, había igual un uso de la violencia, pero no utilizando las fuerzas del orden, sino para protestas el gobierno sacaba a afines al gobierno y había enfrentamientos muy fuertes y muy violentos que dejaban heridos entre sectores civiles, en los que la policía brillaba por su ausencia. Había protestas en contra del gobierno, llegaban afines al MAS, se agarraban a golpes, se agarraban a palos y cuando ya habían terminado de limpiar la protesta, recién aparecía la policía para separar a los bandos y para imponer el orden. Pero hay esa instrumentalización. Y fuera de la violencia física, obviamente, como tú dices, también existe la judicialización de la violencia. El control de la justicia permite que a cualquiera que sea disidente, que tenga otra idea o que afecte a los intereses de alguien, de algo o de algún sector, le caiga una demanda, le caiga un proceso penal. Claro, mira, vuelvo con el tema de Marco Antonio Aramayo, ¿no? Él era del MAS en el momento en que el MAS no estaba todavía dividido, estaba en el poder. Denuncia un hecho de corrupción que afecta, por supuesto, a la gente que era de la parte altita del MAS. Resulta que el único que queda preso, y digo yo que lo matan después de 7 años de torturarlo judicialmente, es él el que denuncia la corrupción. Ahí no era una cuestión de calles, no había división del MAS, y ha tocado el MAS. Uno puede ir a la historia de Bolivia y casos similares deben haber habido, qué sé yo, en otros gobiernos, pero estamos hablando de estos últimos. ¿Cuánto impacta esto en la conflictividad en general, en el sentimiento que te va formando, ¿no? La falta de justicia, el que vos reclames y que no te den oída, el mismo tema de la calle. La gente está cada vez más violenta, más intolerante. Cualquier conflicto, una cuestión de tránsito, una cuestión de precios, el asiento que ocupaste en el avión, qué sé yo. Cosas que son menores, de repente te estás dando cuenta que a la gente le está costando muchísimo llegar a acuerdos incluso en estas cositas que pueden parecer menores. ¿Cuánto ustedes pueden haber recogido en estos 3 años
de análisis, ¿cuánta carga hay en este momento en los ciudadanos para lograr evitar conflictos? Todo eso se va sumando, todo lo que tú decías se va sumando para la pérdida de la credibilidad en las instituciones. Y la pérdida de la credibilidad es algo que tiene su impacto en la conflictividad. Porque si no creemos en nuestras instituciones, en nuestras autoridades, de que van a poder solucionarnos de forma eficiente nuestras demandas, entonces no nos queda otra que salir a las calles. Y a pesar de que, de nuevo, hablamos de que somos una sociedad muy conflictiva y demás, no solo por este libro, sino después de años de trabajar y de años de entrevistar gente, a pesar de todo, muchos de los actores demandantes intentan en primera instancia seguir las vías legales para solucionar su demanda. Cartas, notas, reuniones con las autoridades, pero como no tenemos instituciones fuertes que trabajen de forma eficiente y que atiendan de forma constructiva este tipo de demandas, al final uno se cansa. Después de 20 cartas, después de 3 años trabajando y saber que si le envío la carta, a pesar de que ese es el procedimiento, nadie nunca me va a atender, directamente vamos a las calles. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros notamos hace 10 años que vamos monitoreando. Cuando comencé a monitorear, era como las protestas comenzaban de forma tranquila, vamos a amenazar que vamos a protestar, vamos a salir a las calles. En cambio, con el paso de los años ya decíamos, pucha, estamos como que saltando pasos y ya no hay la amenaza, sino ya directamente se cerca una institución, directamente intenta tomar estas instalaciones, o directamente ya no va a ser una marcha pacífica y demás, sino directamente vamos a bloquear una carretera. Los bloqueos de carretera, obviamente nos afectan los bloqueos grandes, sonados que vemos en la prensa de los transportistas, pero como es una medida de presión eficiente, porque es la triste realidad, se utiliza el bloqueo de carretera para demandas pequeñas, de comunidades que están entre departamentos, saben que no les van a prestar atención, entonces bloquean las carreteras. Se bloquea la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba todo el tiempo, pero no por protestas grandes, sino por demandas locales de comunidades que están entre ambos departamentos, porque es lastimosamente la única forma que ellos ven de que se les preste atención. Y todo eso es un reflejo de una débil institucionalidad, de la debilidad de las autoridades. Ahora, Pablo, cuando ustedes plantean o ponen en el libro los patrones de la conflictividad en Bolivia, estamos hablando de que, ¿cuáles son esos patrones? Bueno, los patrones, en este caso, para los conflictos políticos, son, como ya estábamos hablando antes, nosotros los dividimos en 6 patrones que tenía que ver con la judicialización de la política, la crisis interna del MAS, su disputa por el liderazgo, la crisis de representación, que eso tiene que ver por la falta de confianza en los partidos políticos y en los líderes de los partidos políticos que están participando en estas elecciones, la crisis económica, que es un catalizador tremendo para la conflictividad en este periodo, en estos años, la parálisis institucional y virtual y la crisis de gobernabilidad y la desconfianza en el proceso electoral que estamos viviendo. Esos son los patrones que nosotros vimos para el estudio de este libro. Y si uno regionaliza esta conflictividad, considerando los departamentos que ustedes han podido recoger información, estamos hablando que se concentran sobre todo dónde los conflictos, los más complicados, Pablo. Bueno, históricamente, obviamente las ciudades del eje, por su tamaño poblacional, por su tamaño económico y demás, concentran la mayoría de los conflictos. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz siempre son los que, en general, no siempre, pero el 90% de las veces, son los que más cantidades de protesta tienen, los que más conflictos tienen. Ahora, para el tema político, si bien se siguen esos patrones, obviamente hay lugares, focos que saltan en ciertos momentos, como tú decías, Yayagua, ahí en Potosí, y eso tiene que ver por los actores que están involucrados. El Chapare, por ser el bastión de Evo Morales, salta en esta conflictividad política. El norte de Potosí es una zona que igual es bastante afín a Morales, entonces en este tipo de conflictos igual siempre salta, ahí se producen enfrentamientos violentos. La Paz, obviamente, por toda la problemática, concentra mucho de la conflictividad política, pero en la conflictividad económica, como es algo que está afectando a
todos, no importa dónde vivamos, ahí está distribuida equitativamente, por así decirlo. Tenemos marchas de cacerolas vacías, marchas por la falta de diésel, por la falta de combustible, en todas las ciudades del país, no solamente en las grandes, sino también en ciudades intermedias, sin importar el departamento, sin importar cuán alejado o desconectado esté de Bolivia, hay protestas en el Beni, hay protestas en Pando, porque es algo que nos está afectando a absolutamente todos los bolivianos. Obviamente, para las demandas políticas un poco más grandes, se tiende a ir a las capitales de departamento, porque uno siente que además ahí, donde hay dentro de esta institucionalidad débil, pero están las instituciones más grandes, va a haber una posibilidad mayor de que uno sea atendido. Claro, si bien estamos hablando de conflictos que tienen que ver más sobre política, yo digo que no hay nada más político que la economía, ¿no, Pablo? Sí, especialmente en este año es bastante, van de la mano. No hay cómo separar la economía de lo político. Ahora, Pablo, ¿qué espera la Fundación UNIR con el estudio, con los resultados y el compartir esos resultados? Bueno, nosotros siempre esperamos aportar es nuestro granito de arena al país, porque hay una falta de producción académica, lastimosamente, en nuestro país. No tenemos tanta producción. O sea, las instituciones lo hacen, no digo que no, pero a diferencia de otros países, a diferencia de otros lugares, nos falta información, nos falta acceso a datos, nos falta libros, academia, esa crítica constructiva, no a la mala. Entonces, nosotros esperamos en un año en que hay tantas dudas, hay tanta incertidumbre, presentar un estudio que tenga datos que están seriamente trabajados, o sea, tenemos años de experiencia. Nosotros para la parte final del libro pasamos taller con un experto en prospectiva para ir identificando ciertos riesgos que podrían venirse a futuro. Entonces, y en un momento donde hay tanta desinformación, nuestra evaluación en los ejercicios que hacíamos salió sorpresa nuestra, pues, a pesar de que sabíamos que existía, pero la desinformación como un elemento muy importante en toda esta histeria y momento de miedo por el que está atravesando la sociedad. Entonces, en este periodo en el que no se sabe bien en qué creer, en qué confiar, se están cuestionando todas las encuestas, se cuestiona todo. Nosotros esperamos presentar esta información que tiene datos trabajados, datos curados, datos que están ahí. O sea, intentamos ser imparciales y mostrar la realidad. Por eso nos enfocamos también en las entrevistas, para tener esa opinión plural de todos los sectores del país, y que haya una información fiel y bien trabajada, seriamente trabajada, que pueda ayudar tanto estudiantes, tomadores de decisiones o alguien que esté interesado y quiera enterarse un poco más de cómo hemos llegado a donde estamos. Claro, porque ahí hay otro punto, ¿no? Cuando hablas de desinformación, ¿cuánto pesa la desinformación en que se generen o se compliquen y agraven muchísimos más los conflictos que ya están en la calle? Sí, en ese ejercicio que nosotros hicimos, la desinformación salió como en segundo lugar dentro de nuestros elementos de riesgo para la conflictividad, porque está generando esa sensibilidad en la población. Esa parte de la pérdida de credibilidad en las instituciones, también tiene que ver con esta enorme campaña de desinformación que hay para los candidatos, para la elección. Con las redes sociales es tan fácil que lleguen ahora todo tipo de mensajes. Entonces la población está ahora como que hiperatenta, hipertensa, y cualquier mensajito que aparece ya los supermercados se vacían, la gente se vuelca a las gasolineras y todo ese miedo en el que vivimos genera conflictos. ¿Por qué? Porque un rumor puede transformarse en una noticia y esa noticia dice, entonces parece que no va a haber elecciones, parece que van a quemar ánforas, parece que salimos a las calles. ¿Por qué? Porque ya no confiamos en que, a pesar de que las autoridades salgan y digan es mentira, no les creemos, no confiamos, entonces protestamos. Y no solo eso, ¿no? Que también pueden derivar en esos hechos de violencia. O sea, te vienen y te dicen una cosa o lees algo que te provoca una reacción que puede derivar en un hecho de violencia cometiendo una injusticia, ¿no? Porque de repente el origen de toda esa rabia o de lo que estalla después como un conflicto es falso. Eso es muy Sí, difícil de controlar.
Ajá, eso es algo muy complicado y es algo nuevo en el mundo. Entonces, y lo estamos viendo en muchos países. La desinformación no es algo que sea exclusivo de Bolivia, la desinformación es algo que está de moda, por así decirlo, en todos los procesos electorales, en todo el mundo político, en los diferentes países. Y la tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros estamos pudiendo adaptarnos a ella y se está generando esta nueva tendencia, esta nueva moda, este nuevo elemento que se tiene que tomar en cuenta en los procesos electorales, en la gobernabilidad de los países. Es muy fácil, es muy inmediato el poder crear esa sensación de pánico, de desconfianza y de miedo. Pablo, en todo caso, ¿a qué señales deberíamos estar atentos? ¿Cuáles serían las principales responsabilidades que deberían de asumir las autoridades, las instituciones responsables de estar controlando y evitando que los conflictos puedan tener una escalada de violencia que después resulte incontrolable? Bueno, el primer paso es mejorar las capacidades de diálogo. Y eso es algo que también nosotros hemos estado trabajando en la fundación. No el área en la que yo estoy, pero es retomar esas capacidades de diálogo, esa posibilidad de dialogar y de entenderte. Y no solo con la población, sino con el otro políticamente. No podemos, no deberíamos vivir en un mundo, a pesar de que igual, no es solo acá, sino está de moda, todo está muy polarizado. ¿Estás conmigo o eres el enemigo? Y lo mismo pasa en el país. Eres o del MAS y de la izquierda, por así decirlo, o eres imperialista, opositor, capitalista y demás. Cuando en la democracia la diferencia de partidos es más para generar un equilibrio, no para generar fuerzas completamente opuestas que no están dispuestas a aceptar nada que no sea lo que su partido o su líder dice. Entonces, necesitamos ese acercamiento de nuevo. ¿Por qué? Porque un gobierno se forma con diferentes fuerzas partidarias. El Senado está compuesto por gente de diferentes partidos, de diferentes regiones, de diferentes departamentos, con diferentes ideas, que siguen ciertas líneas, sí, pero que no siempre se van a poner, no siempre van a pensar igual, pero su trabajo es ponerse de acuerdo para el bien común. Y cuando se vea este trabajo, es que la gente va a volver a confiar en las instituciones, va a volver a confiar en nuestras autoridades de que están trabajando por el beneficio de la población, porque al final ese es el rol del gobierno, trabajar para que el país mejore, no trabajar para defender ideas partidarias. Uno de los entrevistados en nuestra ronda de entrevistas nos decía que, bueno, es una frase que a mí se me quedó, que en Bolivia no tenemos un proyecto país, sino tenemos sindicatos y fuerzas que cada una lucha por sus propios intereses. Y, o sea, se me quedó porque decía, es cierto, o sea, los partidos están ahí para defender los intereses del partido. Una alcaldía, un municipio recibe fondos y defiende los intereses del partido, cuando no tiene que ser este el caso. Los mismos sindicatos, porque hay que ser honestos, están ahí no pensando en el interés del país, sino nosotros como transportistas, ¿cómo hacemos para que los transportistas saquemos una mejor tajada? Nosotros como COP, ¿cómo hacemos para que sacar una mejor tajada? Nosotros como interculturales, como lo que sea, ¿cómo hacemos para que nuestro sector tenga el mayor beneficio? Cada quien defiende, a pesar de que esto perjudique al resto, cuando debería ser un gobierno, un país en el que sí se defiende de forma legal a quienes representamos, pero siempre pensando en el beneficio del país en su conjunto. Claro, estoy pensando que en muchos casos ni siquiera se trata de defender los intereses del partido, que ya es algo grave, ¿no? Son intereses a veces que a nombre del partido o de la institución que representan, en realidad lo que están haciendo es cuidar tus intereses, ¿no? De una familia, de una agrupación, de una logia, no sé, pero de una cúpula, ni siquiera del sindicato. Esas son situaciones muy complicadas para resolver en perspectiva. ¿Qué es lo que ustedes avisoran considerando lo que han levantado en estos 3 años, las reflexiones que estás haciendo ahorita, la coyuntura electoral y este panorama de total incertidumbre, pero en relación a todo, no solamente a las elecciones, ¿no? Una de las cosas, yo no sé si ustedes han podido también escuchar o recoger en la mirada, sobre todo lo siento en los jóvenes,
no es tanto pensar qué difícil que es esta situación ahorita, sino que no ves en perspectiva que la cosa vaya a cambiar o a mejorar. Sí, esta elección, además, a diferencia de otras anteriores, es percibida como un momento bisagra. Por eso hay, en este último tiempo, en estos últimos días, toda la gente se ha ido a dar cuenta, los conflictos, las protestas, se ha sentido un bajón en la tensión. Pero eso es porque hay muchas expectativas sobre lo que va a pasar el 17 de agosto. La gente está poniendo como que todas sus fichas en lo que sea que vaya a pasar, en quien sea que vaya a ser elegido para solucionar esos problemas. Y ahí sería bueno poner un poco de paños fríos, porque si bien me encantaría a mí también como boliviano que se solucione todo, la realidad es que estamos en una crisis bastante profunda. No es algo que se solucione de la noche a la mañana. Entonces, quien sea que sea elegido necesita un gobierno, necesita gobernabilidad, necesita poder gobernar, necesita poder trabajar para salir adelante. Y la gente tiene que entender que no se va a solucionar nuestra crisis económica al mes de que entre un nuevo gobierno. Y la pérdida de el no cumplir con todas esas expectativas altas de la población puede hacer que se desate la conflictividad. Porque ahora las protestas han rebajado, pero porque la gente espera que se solucionen sus protestas, sus demandas, sus necesidades en un plazo relativamente corto. Y el nuevo gobierno, siempre cuando entra una autoridad, como que tiene un periodo de gracia, en que se le da algo de tiempo para que trabaje y demás, antes de que salgan los bloqueos, las marchas y demás. Por la situación en la que estamos viviendo, ese periodo de gracia puede que no sea tan grande como en años pasados. Y si no hay eh, un gobierno que tenga esa capacidad de diálogo, esa capacidad de negociación y esa capacidad de trabajo verdadera, se va a salir de control la gestión de esas protestas y como ya no va a haber esa válvula de escape de las elecciones, ahí puede complicarse y puede ampliarse la radicalización en las demandas y la radicalización de la violencia dentro del marco de los conflictos. Pablo, has tocado un tema que es súper sensible y lo han traído casi en todas mis entrevistas, cada uno de mis entrevistados. Tiene que ver con esto, es verdad, se siente que hay como una contención, porque no sé cómo pueden aguantar, por menos lo sacaron a Goni con el tema de las filas de los combustibles, ¿no? ¿Cómo es posible que digamos, ay, no esperé más que 3 horas, solamente fue una noche, a cómo nos hemos acostumbrado? Y claro, lo que dicen, no, la gente está esperando, está confiando que después del 17 el mundo va a tener todos los problemas resueltos. Y ahí han contribuido y están contribuyendo mucho los candidatos que están disputando las elecciones, porque nos están hablando que desde el día siguiente va a haber ya un decreto que te va a resolver todo, o desde la semana que tome el poder ya las regiones van a tener los recursos que necesiten. Se ha llegado al extremo de decir que en una semana van a aparecer los dólares y el combustible, o que en 100 días vas a resolver el tema, o que en menos vas a conseguir no sé cuántos miles de millones de dólares. Han generado una expectativa tan grande que alimenta también esta esperanza que tiene la gente que todo se va a resolver después del 17. Y sabemos, si acompañamos al país, que eso es imposible, ¿no? El que Sí, venga la va a tener difícil y va a estar obligado a generar consenso y a tomar medidas que no son para nada simpáticas ni amorosas. ¿Qué puede ocurrir en la perspectiva, todo lo que ustedes están analizando, qué perspectivas tienen, de qué puede ocurrir si no se sinceran todos estos señoritos que están queriendo, señoritos digo porque lamentablemente no hay ni una mujer, ¿no? Que quieren el voto, pero que están yendo y alimentando unas ilusiones, unas esperanzas que difícilmente las van a poder cubrir. ahí volvemos al tema importante de la pérdida de credibilidad. Eh, También hay una pérdida de credibilidad en los partidos políticos y la falta de liderazgos, porque estamos viendo a políticos, a candidatos que son candidatos y actores políticos desde hace años, desde hace décadas, y la gente ya no, por la crisis económica, ya no hay una confianza ciega en esa figura de líder.
La gente ya no quiere escuchar el discurso de mi partido, que el anterior partido, y no sé qué, la gente quiere eso, quiere soluciones, quiere que el pollo sea accesible de nuevo, que el arroz sea accesible de nuevo, que haya pan en las tiendas en la mañana. Entonces, tiene que haber un verdadero entendimiento por parte de los partidos, porque, bueno, tenemos los candidatos que tenemos los partidos que tenemos y vamos a tener que elegir entre ellos. Por eso, en las encuestas tal vez hay una gran cantidad de votos todavía indecisos, pero esos partidos tienen que, lo que hablábamos, trabajar realmente para el país y romper con esa tradición, por así decirlo. En épocas de bonanza entraba un partido político al poder y se acusaba de que todo lo que había hecho el gobierno anterior estaba mal, ahora mi gobierno va a hacer algo bien, y entraba el partido y se instalaba y comenzaba a trabajar, y había el cambio de personal, que entre persona del partido, otra persona del partido, este otro que se afina al partido y demás. La gente siente que la campaña política, que toda esta campaña electoral era como que más de lo mismo, era de los actores políticos buscando el poder por el poder, no realmente una campaña en la que se ofrecía soluciones. Ya para la segunda mitad de este primera mitad de año, comenzaron realmente a plantearse, es decir, la crisis económica y solución, pero con ese tipo de promesas inmediatistas que traen, que van a tener sus consecuencias, porque la gente les va a tomar la palabra. No, la gente va a esperar que haya esas soluciones rápidas de en 10 días van a aparecer los dólares, cuando no están así. Y eso a nivel de conflictividad es muy peligroso porque es como que tienes un barril de pólvora que está esperando a que falles en esas promesas, a que falles en satisfacer las demandas y las expectativas de la población. Y en este caso, por la crisis económica que vivimos, no es de unos cuantos sectores puntuales a los que puedes controlar, por así decirlo, con negociaciones, cooptando un poco por aquí, un poco por allá, y no es la gente de a pie, los vecinos. Si sigue la escasez de combustible y de diésel, todo el transporte va a volver a las calles. Si sigue sin haber harina, si sigue sin haber de la comida, todos los sectores del país. Y si no hay gobernabilidad, además, eso también le da leña y herramientas para los sectores opositores de decir, ven, él no puede, y también salir a las calles y generar más caos. Y como decíamos, no son conflictos constructivos, son conflictos que perjudican. Entonces es simplemente echarle leña al fuego, echarle leña al fuego, y vamos a seguir en esa espiral y vamos a seguir profundizando en la crisis, porque lastimosamente si hay bloqueos y no hay libre circulación de productos, suben más de precio y eso genera que la gente salga a protestar por el incremento de los precios y el gobierno sigue en el problema y todos son promesas, todos son promesas. Entonces necesitamos un gobierno fuerte, pero no me refiero a un gobierno fuerte de que sea de mano dura y represor y violento, sino un gobierno fuerte democráticamente que tenga ese poder y capacidad de realmente encarar y agarrar de las astas a la crisis por la que estamos atravesando. Porque si no, es bastante fácil que a nivel de conflictividad se vuelva a la escalada de los conflictos y se empeoren, porque como decía, ya no hay la válvula de las elecciones, entonces ya no tienes algo que esperar, sino ya tienes 5 años de este gobierno y él va a ser el responsable de todos los males por los que estemos viviendo. Claro, lo que uno puede decir que el escenario que se pinta no es un escenario muy alentador o tranquilizador. Se pueden generar más conflictos dependiendo de qué es lo que pase después de las elecciones y cuál será la capacidad del que llegue o de las que tengan representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional para hacer este tipo de consensos, ¿no? Creo que el escenario es muy complicado y ahí van a tener que jugar un rol fundamental muchas de las instituciones que incluso en este momento pues no tienen la credibilidad o la fuerza por lo menos que tenían antes. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Yo quiero preguntarte si este estudio, el trabajo, siempre ustedes lo ponen, lo comparten a través del portal de UNIR, si lo van a hacer así, si ya está Sí, disponible o cómo va a funcionar. Estoy pensando en la gente que quiere leer en su integridad. No sé si tenés ahorita ahí uno de los libritos a mano para mostrar la portada.
Claro que sí. A ver, farsanteémoslo. Ahí está. Del desencuentro a la crisis, conflictividad política en Bolivia, con la cooperación suiza en la Sueca. Fundación UNIR No, con la cooperación sueca. sueca. Ah, me van a Sí. matar los suecos, ¿no? Porque estoy diciendo Suiza en vez de Suecia. Querido, muchísimas gracias, Pablo. Tenemos un enlace para poder compartir para que le pidamos a David que lo ponga al pie de la entrevista y la gente pueda descargar el informe. Sí, porque todo lo que nosotros hacemos es libre, es gratuito, está ahí disponible en nuestras redes, que es en www.unirbolivia.org. Ahí uno puede entrar y encuentra nuestras publicaciones. O si no, uno busca Fundación Unir en Google, en Facebook, y ahí están nuestras redes sociales, que eso igual nos va a dirigir a todos los links de descarga. Y bueno, no solo trabajamos en conflictos, también trabajamos en diálogo, porque al final, si bien el panorama es complicado, una de las soluciones es diálogo, reforzar el diálogo, y no solo entre actores políticos, sino también como sociedad. Tenemos que aprender a dialogar, porque el diálogo nos lleva a soluciones constructivas. Y en las entrevistas igual, cuando les preguntábamos a los actores, sin importar de dónde venían, sin importar de qué departamento, de qué afiliación política, qué herramienta veían como útil, y igual mencionaban el diálogo, que se necesita hablar mucho en este tiempo, pero hablar Claro. sinceramente, sin todo ese bagaje por detrás. Sin diálogo imposible de que los conflictos se puedan resolver, porque entonces las soluciones vienen por la imposición y eso nunca es una solución de fondo, ¿no? Ya lo sabemos, Sí. lo hemos vivido. Querido Pablo, muchísimas gracias. Sí, a Davico le pido que compartamos al pie de la entrevista el enlace de la Fundación UNIR para que le facilitemos a la gente que nos está acompañando, que ha escuchado esta conversación, que puedan bajar el informe, la publicación y la devoren por completo. Y que sea útil, por favor, ¿ya? Que no se quede solamente en la lectura. Hagamos fuerza común. Gracias, Pablo. Y gracias, Maggie. Siempre es un placer hablar contigo, todas estas charlas largas, pero que de las que salen cosas bastante interesantes, temas bien interesantes y bien complejos, porque al final el país en el que vivimos es un país súper complejo. Y de nuevo, mil gracias por el espacio, para poder aprovecharme de tu audiencia para dar a conocer la investigación que realizamos. Pablo, y a tener mucha atención, digo, a la gente que nos está escuchando, solamente faltan 10 días para las elecciones generales. Por favor, gente hermosa, estén atentas y tengan la capacidad de discernir lo que es verdad, lo que es mentira y no compartamos información, memes, lo que fuera, de cosas que no tenemos certeza o no la hemos verificado, ¿o no, Pablo? Sí, tomemos todo con un granito así, de atención, no creamos todo lo que nos llega por WhatsApp. Tomemos una decisión informada, una decisión pensante, y eso. O sea, veamos bien qué nos conviene como país para salir adelante. Gracias, querido. Un abrazo. Igual, un abrazo grande. Chao, Pablo. Gracias, Davico. Mañana tenemos otra conversación. Nos vemos a las 8 de la mañana. Chao. Santa Cruz está en alerta amarilla y desde enero venimos trabajando para estar preparados. Más de 1,000 personas capacitadas, acciones preventivas en todo el departamento, talleres técnicos con bomberos, comunidades con planes de prevención. Con tecnología, organización y compromiso, fortalecimos nuestras defensas locales. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carné de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.